Hola Juan David, Hola, Mijail, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? muy bien. ¿Cómo va todo? Biencito, por acá entrando. Creo que es primera vez que estoy en Instagram. Sí he estado en muchas transmisiones, pero no lo había hecho desde Instagram. Me estoy relacionando con la plataforma. Qué chévere, qué chévere. Bienvenido a Desde el Sofá, como le decía a las personas que se están conectando a esta franja. Se te acaba de voltear eso, a esta franja de Confenar con Antioquia, donde nos conectamos con el arte y con la cultura. Apenas les estaba invitando aquí, pues contando a las personas de qué íbamos a hablar, y hoy vamos a tratar de hablar de la cultura, un bien colectivo. Ese es el tema que hoy nos convoca en esta conversación con Juan David Belalcázar, y hablaremos entonces con el director de la Alianza Cultural por el Centro de esas posibilidades que permite la juntanza, que permite esta sinergia entre entidades culturales, y cómo esas acciones en su territorio también se convierten en garantes de procesos democráticos y de construcción de ciudadanía, de cultura ciudadana y de ciudadanía claramente. Entonces, hoy ese es el tema, no se desconecten, quédense aquí con nosotros, y les recordamos, si ustedes tienen una pregunta que también quieran hacernos, pues aquí abajito nos pueden escribir, y como esto queda, nos recomiendan otros personajes, otras temáticas, si les gustó, si no les gustó, todo lo pueden dejar por acá. Pero en este momento, en vivo, pues aquí abajo nos pueden escribir, saludar a Juan David, los que la conocen, los que se están conectando a través de su canal. Pueden saludarlo, piropearlo, qué sé yo, ahí ustedes pueden conectarse con nosotros, y son partícipes fundamentales de esta conversación que hoy tenemos para hablar de la cultura, un bien colectivo. Bueno, entonces, muy bien, ahora sí, voy a conectarlos con Juan David Belalcázar. Estudió Derecho en la Universidad de Antioquia. Actualmente cursa octavo semestre de Psicología en la Fundación Universitaria Católica. Fue a SANSEX y actualmente es director general de la Casa Centro Cultural, director también de la Alianza Cultural por el Centro, eso desde el 2018 ya, y coordinador del evento de ciudad Camina para el Centro. Y podríamos decir otros cargos más y muchas otras acciones y actividades que tiene Juan David, pero tal vez en la conversación íntima desde el sofá puede que vayan saliendo a flote. Comencemos a desgranar entonces un poco la historia con esta presentación que hacemos, Juan David, si te parece, y, y contémosle a las personas que en este momento están conectadas cómo fue ese trasegar en la vida de Juan David Belalcázar en la cultura, o sea, cuándo comienza a trasegar por el arte y la cultura, y cómo llega a Casa Centro Cultural. Hablemos como de esas cositas también regadas que ahorita me contabas, nombrabas, y que creo que son importantes para iniciar, para calentar motores. Bueno, Mijail, qué pena. Yo no sé si uno tenga un momento de iniciación en la cultura. Yo creo que la cultura nos atraviesa a lo largo de la vida, prácticamente desde que nacemos, y tiene que ver mucho con el entorno, con las personas que nos relacionamos, pero particularmente el ejercicio de ser dinamizador cultural, o de meterme un poco de lleno en las dinámicas propias de la cultura en la ciudad y del arte. Yo creo que tienen que ver mucho con mi encuentro con el centro. Yo soy un habitante del centro de vieja data. Pues yo no soy de vieja data, pero mi relación con el centro sí es de vieja data. Y yo siempre he planteado que uno se encuentra de múltiples formas con el centro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, mi primer encuentro con el centro fue cuando mi mamá trabajaba en la oficina de registro en la Alpujarra, y pues yo solía ir una vez a la semana o cada 2 semanas a visitar a mi mamá en el sótano de la Alpujarra, y ella nos invitaba a comer en algún restaurante del centro de la ciudad sobre Carabobo, o en ese entonces no era el Parque de las Luces,
Entonces, ese fue como mi primer encuentro con el centro de Medellín. Allí, pues, uno empieza a relacionarse con algunas dinámicas propias del territorio, propias del centro, de los colectivos que lo habitan, de los artistas que habitan las calles, y se empieza a dar como esa cierta sintonía. Quizás otro momento de encuentro con la cultura fue un muy breve lapsus en la historia que tuve como de activismo estudiantil cuando estaba en la Universidad de Antioquia, en el cual hacía parte de la OFAE, de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho. Eso fue, no sé, un semestre, 2 semestres quizás, que hice parte de la OFAE. Sigo con mucha relación con varios de los que hacían parte de la OFAE en ese momento, pero particularmente organizábamos algo que quizás fue una cercanía mayor con esto de organizar eventos, de relacionarme con actores culturales. Entonces, recuerdo mucho que en ese momento lo que hacíamos era tratar de convocar a la gente alrededor de una narrativa específica que se planteaba desde conversaciones, desde conciertos, desde cineclubes, y había un gran evento que organizábamos en la Plaza Barrientos, que era como el evento central de las jornadas, en la cual precisamente muchos colectivos, particularmente colectivos de la periferia de la ciudad, de los diferentes barrios, llegaban allí con sus diferentes manifestaciones artísticas a sumarse a ese encuentro y a sumar desde sus diferentes perspectivas y desde sus diferentes visiones de ciudad, de territorio, del barrio, esa apuesta cultural o esa apuesta artística con la cual se enfrentaban a esas diferentes realidades. Me gustaba mucho, por ejemplo, los colectivos de raperos que llegaban con esas apuestas del rap y de los géneros urbanos como modelo de resistencia a las dinámicas de la violencia de la ciudad y a las dinámicas que quizás no les permitían desarrollarse un poco en libertad en sus territorios, y planteaban como el poder encontrarse alrededor de un grupo que no era simplemente el género el que los convocaba, sino la posibilidad de mundo, que tenían otras narrativas, que tenían vínculos con otros tipos de familias, pues con familias conformadas de formas muy distintas, que posiblemente comulgaban en distintas religiones, y era a través del arte donde se podían encontrar y poner en conversación esas diferentes cosmogonías. Entonces, quizás ese fue otro momento de encuentro con la cultura. Ya a la Casa Centro Cultural llegué en el 2012. Llegué en el 2012 a trabajar. Allí funciona y funcionaba en ese momento un café internet. Yo empecé a trabajar en el café internet. A mí me da mucha risa porque uno de los que hace parte de la Junta de la Casa, Sebastián, dice que yo tengo la historia de Marimar, y quizás es la historia de Marimar en la Casa, también es la historia de Marimar en la Alianza, porque llego a la casa, cuando llego a la casa, llego como auxiliar de navegación a trabajar en el internet. Al año estaba estudiando Derecho, digo, no doy más con los horarios, tengo que dedicarme a estudiar, y me dicen, no, deje de trabajar como auxiliar, venga a trabajar en las comunicaciones. Empiezo a trabajar en las comunicaciones, al año siguiente empiezo a gerenciar el espacio, y cuando empiezo a gerenciar el espacio, un poco por las experiencias que había tenido desde la universidad, con ese abajo en cerca de Guayaquil, y bueno, en los múltiples momentos que me he encontrado con el territorio del centro, dije como, bueno, estamos en una casa patrimonial, que la Casa Centro Cultural es una casa patrimonial, dinamicemos de una forma distinta este espacio. Realmente en ese momento digamos que yo no dimensionaba lo que quería, o no tenía muy claro qué era lo que queríamos hacer, pero se empezaron a generar como una suerte de situaciones que tienen que ver mucho con el azar, pero que también tienen que ver mucho con las relaciones sociales y con los vínculos que uno establece con personas. Y entonces empezaron a llegar diferentes actores que decían, bueno, ya que querés transformar el espacio, ya que lo estás poniendo bonito, ya que quitaste algunos computadores para propiciarnos, hagamos un concierto. Y eso empieza a crecer, se conforma un equipo de base de la casa, digamos, importante, que empieza a apostarle y a dinamizar más ese espacio y a llenar de contenidos, entre ellos Sebastián Ruiz, que es quien dirige la parte cultural en este momento, entre ellos Carlos Mario Sánchez, que era el anterior gerente del espacio, que yo lo molesto mucho diciéndole
que cuando yo llegué era para que él se fuera y nunca lo pudimos sacar, porque realmente tenía una conexión también muy, muy fuerte con el espacio que habitamos. Digamos que ese fue el primer momento en el cual yo dije, como bueno, por acá fue. Mi encuentro con la sociedad, mi encuentro con la ciudad, mi encuentro con el territorio, mi encuentro con las diferentes formas que en últimas permiten mucho contar lo que somos, contar lo que los otros son y generar vínculos, generar símbolos de identidad. Yo creo que allí fue como el primer momento en el que dije como, bueno, acá fue. Súper, súper. Voy dándole una bienvenida a las personas que se están conectando. Ya tengo más personas conectadas, diciéndoles que bienvenidos a este sofá, desde el sofá, donde hablamos de arte y cultura, una franja de Confenalco Antioquia, donde hoy nuestro invitado es precisamente Juan David Belalcázar de, bueno, Casa Cultural Centro, pero también de director de la Alianza. ¿Cómo, perdón? La Casa Centro Cultural. La Casa Centro Cultural, sí, lo dije al revés, ahí ver mi dislexia. Entonces, estamos hablando precisamente hoy de esas posibilidades que permite la juntanza, que permite lo colectivo en la cultura y cómo a través de esa juntanza, de esa sinergia, de ese bien colectivo que la cultura nos invita, nos provoca, pues logramos también en los territorios con estos procesos ser garantes de democracia, de construcción de ciudadanía, y eso es lo que vamos a tratar de hablar un poco. ¿Qué estábamos haciendo? Desgranando un poco la historia, haciendo desgrande de la historia de Juan David y cómo llegaba él a Casa Centro Cultural. O sea, cómo la cultura que lo ha atravesado desde pequeño, como a todos nosotros, la cultura del arte nos atraviesa, pero algunas otras personas tenemos mucha más pulsión hacia ella y pues terminamos gerenciando, dirigiendo una casa cultural, dirigiendo una alianza cultural en el centro de diversas entidades culturales. Recuerden, nos pueden hacer preguntas, nos pueden colocar aquí abajo lo que quieran en este cajoncito, pueden escribirle, saludar a Juan David, hacernos preguntas que sean, que sigan pues como el hilo de la conversación, al final también, o ya como quieran, por ahí yo ya vi que Sebastián en efecto reafirmó Marimar, digo por ahí Marimar, ya leo también Catarango, me encanta lo que han hecho con la casa. Gracias, Cata. Por aquí voy de vez en cuando a leerles algunos de los comentarios. Camilo, buenas noches, saludos. Igualmente, Camilo, buenas noches. Y pueden seguirnos por aquí escribiendo, por favor, lo que ustedes deseen. Bueno, continuemos entonces en esta conversación que además va a quedar grabada en Instagram TV. Si ustedes se perdieron este primer momento, pueden luego, cuando terminemos, darle clic y ver qué fue esa cháchara que ahí conversamos. Juntanza y alianza. Vamos entonces con Casa Centro Cultural. Las personas que están conectadas, ¿cómo es eso de una juntanza en la cultura? Pues, como ese concepto. Tratemos como de hablarles un poquito de ese concepto de juntanza y de alianza. Bueno, yo creo que es algo que es algo un poco complejo y tal vez me adelante un poco en la conversación, Mijail, pero es que entender las dimensiones de lo que es la cultura, o por lo menos, incluso siendo un poquito más reduccionistas, entender las dimensiones de lo que desde el arte se puede proyectar y se puede esperar, es un poco complicado, porque precisamente allí en los escenarios artísticos, en los escenarios culturales, lo que hay es el reflejo de un montón de cosmogonías y de formas de entender el mundo que obedecen a esas diferentes dinámicas que se van constituyendo. Entonces, siempre nos han metido el cuento de que juntos es mejor, de que articulados es mejor, de que es más fácil trabajar cuando un proceso se constituye de forma colectiva,
y se hace, no sé, cogidos de la mano, con bases solidarias, pensando en economías de escalas en los que los grandes quizás subvencionen un poco a los pequeños, en los que las capacidades técnicas y humanas se complementen, y entonces pensar que cuando tú tienes algo y yo, pero en la cultura pasa algo muy particular, y es que ese llamado a juntarnos, ese llamado a trabajar de forma articulada, tiene que tener de precedente o tiene que tener presente, no perder de vista el hecho de que precisamente juntar entidades que se dedican a la cultura, juntar actores de la cultura, es juntar ese montón de formas de ver y de percibir la ciudad, es juntar ese montón de formas de entender el territorio, es juntar un montón de formas de entender incluso la política y las dinámicas de la política y las dinámicas del arte mismo. Entonces, cuando planteamos la posibilidad de juntarnos, tiene que estar como precedente el hecho de que vamos a trabajar sobre unas bases que posiblemente nos generen puntos comunes, pero tenemos que estar de acuerdo en que posiblemente nunca vayamos a estar de acuerdo, y si tenemos ese acuerdo básico y fundamental, de ahí en adelante podemos construir cosas desde los desacuerdos. A mí hay una palabra, una expresión que me parece quizás un poco romantizada, que quizás hemos abusado un poco de ellas, pero que me parece muy precisa para ese ejercicio de articularnos en los escenarios de la cultura, y tiene que ver con hacer acuerdos sobre lo fundamental o acordar sobre los mínimos básicos. Yo ahora, pues ahorita no, ayer, antier, no sé en qué momento, hace poco, estaba leyendo de un poco de precisamente de la juntanza, cómo logramos desarrollar cosas, pero que muchas veces el juntarnos por juntarnos realmente era contraproducente, porque alteraba las dinámicas del tiempo, de la productividad, porque sentarnos a conversar en conversaciones que muchas veces parecieran ser inoficiosas, parecieran no producir mucho, es una pérdida de tiempo. Pero yo creo que en la cultura eso no puede ser una pérdida de tiempo, o no lo podemos entender como una pérdida de tiempo, porque precisamente hay algo muy importante en la cultura, y es la capacidad que tenemos de poner a conversar esas diferentes cosmogonías que cada una de las personas que hacen parte de una entidad y de las personas que se juntan en un ejercicio colaborativo tienen. Entonces, pensar que no vamos a tener acuerdos como un gran acuerdo es una base inicial. Ya cuando sabemos que todos pensamos distinto, y que el hecho de que todos pensamos distinto es más que una pérdida, una ganancia, y poner a conversar esas formas de entenderlo absolutamente todo, incluso, no sé, el arte, el amor, la economía, cuando ponemos a conversar todo eso, a veces lo que hacemos es un ejercicio reflexivo constante que está retroalimentado, y entonces lo que hacemos es que estamos en un juego constante entre lo individual y lo colectivo. Cuando llevamos eso individual, que es lo que me define a mí como Juan David Belalcázar, ese pensamiento de qué puede ser la democracia, de qué puede ser la ciudad, de cómo se tiene que habitar el territorio, y lo juntamos con lo que piensa Mijaíl de qué es la ciudad, cuál es la democracia, cómo se habita el territorio, y entonces llegamos y en un ejercicio a veces verborreico decimos como, no, es que tú no tienes la razón por esto y aquello, pero nos sentamos a conversarlo, digamos que salen esas pequeñas gestas de qué es lo mínimo sobre lo que estamos acordando, y a partir de esos mínimos sobre lo que estamos acordando, así pasen horas de discusión, así pasen horas que quizás no sean muy productivas, logramos generar acuerdos que permiten desarrollos colectivos y que permiten, digamos, una visión conjunta de esas colectividades, que en últimas, y sigo, no sé si adelantándome, en últimas lo que permite es precisamente garantizar ese ejercicio, que la democracia, yo creo que la hemos entendido por mucho tiempo mal, no obedece a esa hegemonía de las mayorías, a ese poder de las mayorías de definirlo todo, sino
que obedece precisamente al reconocimiento de esas otras narraciones que existen, obedece al reconocimiento de esas visiones alternativas del mundo en el marco de esas mayorías que lo definen todo. Entonces, lo bello de las junturas o lo bello de articularnos es que cuando nos articulamos le damos lugar a esas narraciones del arte, de la ciudad, del todo, que lo he repetido muchas veces, le damos lugar a esas narraciones que entran a complementar los discursos hegemónicos. Yo creo que hay algo que debe ser muy claro con el desarrollo y el ejercicio cultural, y es que el ejercicio cultural no puede responder a discursos imperantes. A mí me parece, por ejemplo, muy importante el rol que pueden tener las administraciones locales en el ejercicio de impulsar, de propiciar los encuentros desde la cultura, la conversación, el apoyo que se le da a las artes, el apoyo que se le da a la música, a la danza, al teatro, pero esos otros discursos, esas otras formas de manifestaciones culturales que quizás no responden a la cultura de culto tradicional que mucho tiempo nos vendieron como la cultura que debía existir, quizás se pierde un poco el sentido de lo que es la cultura como una garantía de la democracia. Para mí es muy bacano encontrarme con un montón de situaciones en el teatro, por ejemplo, en las cuales voy a una obra, veo la obra, la contemplo desde una mirada estética, posiblemente no entiendo un carajo, pero cuando salgo de ahí veo que hay un montón de percepciones distintas de la obra que no son la mía, un montón de personas que sí la entendieron, y hay posiblemente un montón de percepciones de la obra. Y yo creo que eso pasa con todas las obras, en la música, en la pintura y en el teatro y en la danza, pero cuando esa creación, cuando ese producto sale y se expone al público, a quien lo percibe, está sujeto a un montón de percepciones e interpretaciones distintas. Yo creo que el discurso y las narrativas y las construcciones de ciudad y de territorio y de escenarios de cohesión social se nutren cuando todas esas narrativas entran a ser parte precisamente de las apuestas culturales que cada uno tiene. La juntura es importante por eso, porque nos permite visibilizar las diferencias y a partir de esas diferencias enriquecer lo individual y lo colectivo. Súper, yo creo que ahí maravillosamente escalamos mucho sobre, digamos, el tuétano o la pepa del asunto que nos convoca hoy. Sin embargo, pues le voy dando saluditos a las personas que se van conectando, recordándoles que estamos hablando de la cultura como un bien colectivo, y estamos hablando con Juan David Belalcázar sobre todas esas posibilidades que hoy nos permite la cultura, con su sinergia, con las juntanzas que no solamente se dan desde el que digamos se suman para cumplir procesos acordes o procesos que tienen en común para poder, digamos, también fortalecer un territorio, avanzar en la construcción de tejido social y demás. Así que hemos ya abordado este tema un poquito, lo hemos avanzado. Si usted apenas se está conectando, no se preocupe, queda grabado por Instagram TV, así que usted va a tener la posibilidad de, si le gusta, en el transcurso de lo que viene, lo que estamos hablando, y dice, ve, ¿qué hablaron en esta primera parte? Ya saben, pueden remitirse y nos pueden seguir dejando sus comentarios, sus caritas, sus manitos, sus saludos aquí abajo en el chat. Yo quiero, Juan David, que a las personas que están conectadas, de todas maneras, les respondamos qué es eso de la Alianza Cultural por el Centro, ¿cierto? Como sí, nosotros de pronto, porque hemos estado allí, lo vamos incorporando y lo vamos introyectando y demás, pero
interiorizando y demás, pero las personas que apenas están aquí conectándose y que no saben qué es, ¿cómo se lo podríamos describir? Bueno, yo creo que en ese ejercicio de juntarnos hay un momento que yo creo que depende mucho de los azares, quizás no lo esperábamos, y es que convergen un montón de actores en diferentes entidades del centro de la ciudad que se proponen hacer una apuesta colectiva de ciudad en la cual se juntan diferentes entidades, entre ellos las cajas de compensación, las universidades que hacen parte de una apuesta cultural, medios comunitarios y medios de comunicación que también tienen una apuesta por lo cultural, centros culturales, teatros, y deciden un poco partiendo del origen que era la gesta de Caminar para el Centro, que es una agenda colaborativa que se constituyó precisamente con las agendas de las diferentes entidades que hacían parte del centro, con una característica particular, y es que las diferentes entidades se desprendían de su nombre y de su marca para aportar a esa marca común que era Caminar para el Centro. Lo que vimos era que funcionaba eso, a juntarnos, de pensarnos la ciudad con temas específicos, de pensarnos los diferentes temas y ponerlos en discusión, y entonces lo que hacemos es en un acto, digamos, formal, pero también amoroso y también muy emotivo, de firmar una suerte de contrato que lo que hace es vincularnos más que desde lo jurídico, desde lo emocional de cada uno de esos actores que hacían parte de esas entidades, para seguir construyendo proyectos de ciudad y propósitos de activación cultural del centro que invitaran a la ciudadanía a habitarlo, a vivirlo, a conocerlo, a reconocer esos espacios que muchas veces los veíamos como distantes, no los entendíamos, no entendíamos las dinámicas, y entonces nace primero Caminar para el Centro como agenda colaborativa, y después, digamos que en un acto de ratificación de las sinergias que ya se habían venido generando de articulación entre entidades, nace la Alianza Cultural por el Centro, que básicamente es eso, un montón de entidades que trabajan en el centro, que vibran con el centro y que tienen una apuesta cultural tangible, visible, y a veces sumar mucho en discusión y en miradas de ciudad para tener esa apuesta común con los mínimos. Entonces, en Caminada hemos tenido diferentes momentos. Tiene mucho que ver el origen de Caminar con el origen de la casa como espacio cultural. Digamos que, por ejemplo, la casa nace en un Caminar, y después, cuando con un llamado que nos hace Isabel Vanegas, en ese momento la directora, pues quien coordinó toda la propuesta de Caminar para el Centro, hacer parte de esa agenda colaborativa, pero cuando nos encontramos en una agenda vemos que tenemos agendas comunes o agendas parecidas, quizás con perspectivas o con miradas distintas del mismo tema, de la misma situación, y lo que decimos es, bueno, juntémonos para hacer más cosas. Nace la alianza, ya llevamos 4 años siendo 60, y bueno, lo que hacemos todo el tiempo es replantearnos la ciudad, replantearnos las temáticas que son importantes para ser discutidas, hacerle preguntas a la ciudadanía, hacerle preguntas a la administración local, hacernos preguntas constantemente de qué es lo importante y qué es lo que tenemos que trabajar desde las entidades culturales para precisamente propiciar esos espacios de cohesión, de dinamización, de transformación de imaginarios, que en últimas yo creo que el ejercicio de transformación de los imaginarios colectivos es quizás uno de las tareas más tangibles que puede tener la cultura, entendiendo que no le es obligatorio a las artes y a los que hacen arte dedicarse a la transformación de los imaginarios, pero digamos que posiblemente quienes se dedican a transformar imaginarios artísticas en últimas también transforman imaginarios, porque permiten visibilizar esas otras miradas. Entonces lo que quisimos fue hacerlo juntos. Eso es la alianza, más o menos. Sí, está bien. Y digamos que hemos tenido muchos momentos. Hemos tenido diferentes momentos y diferentes actores. Mencionaba ahora a Isabel Vanegas, que fue la primera en coordinar
Camina para el Centro, después estuvo Sebastián Salazar, pero hay allí actores visibles que permiten diferentes también formas de propiciar la discusión. A mí hay algo que me gusta mucho de la alianza y que a muchos a veces los cansa, y es esa posibilidad que tenemos de encontrarnos a hablar horas y horas sobre temas que para muchos, a muchos nos parecen profundos, que en últimas pareciera que son discusiones no muy productivas, pero que terminan resultando en apuestas colectivas que realmente permiten que nos juntemos que terminan materializándose en espacios como Camina para el Centro, que es lo que nos estás comentando. Terminan, digamos, materializándose, viviendo, transitando el territorio en apuestas como estas de Camina para el Centro. Claro, y más allá de las apuestas comunes que se surgen desde el mismo Alianza Cultural por el Centro, digamos que la posibilidad de encuentro que se propicia desde un escenario como la Alianza, que, bueno, se me olvidaba de mencionarlo, que está planteado como un escenario de conversación horizontal, entonces es muy, digamos que algo bello que tiene la Alianza es que nos sentamos todos en calidad de iguales a plantear la discusión, pero entonces cuando nos encontramos allí, si bien, vuelvo y repito, hay momentos en los que reafirmamos las individualidades y lo que planteamos es nuestra propia tesis sobre los asuntos, también identificamos puntos de encuentro con otras entidades, puntos comunes que pueden girar en torno a lo territorial, a un asunto geoespacial que nos dice, con estos podemos trabajar en este tema. En algunos momentos nos permite el encuentro desde también las formas de plantearnos la ciudad, y decimos como, bueno, entonces Divas puede trabajar con Universo Centro y con biológico, y desde la forma de pensarse el arte. Entonces también ese ejercicio de preguntarnos, contradecirnos, no solo genera, digamos, el reconocimiento de las diferencias, sino la identificación de las desigualdades, de los puntos de encuentro. Entonces, eso también es uno de los aportes que hace la Alianza. Cuando discutimos y cuando ponemos sobre la mesa, digamos, las cartas de lo que pensamos, nos identificamos, generamos asuntos de identidad que en últimas provocan convergencias en las cuales podemos articular procesos, ya si no desde la diferencia, sino desde el encuentro, desde, bueno, a vos te interesa la literatura, entonces vamos con FENALCO a trabajar una propuesta sobre literatura, y estas son los ejercicios de la sexualidad, de las diferentes formas de ser o no ser erótico. Bueno, entonces júntate con este y con este y con este, que son los que trabajan el tema del erotismo, de la sexualidad, de las diversidades, y esos encuentros y esas afinidades también se dan precisamente en la discusión. Digamos, en este camino que hemos ido, o esta travesía que hemos ido de la palabra, conversando sobre la juntanza, sobre la Alianza Cultural del Centro, y sobre cómo esas tesis profundas, que hay veces han tenido horas, varios encuentros, varios grupos, varias mesas de trabajo, terminan materializándose, volviéndose carne, por así decirlo, en la ciudad, en los escenarios del mismo centro, y ya pues uno empieza a ver con satisfacción como esas tesis, la gente empieza a apropiarse y a vivirlas. Quisiera como que habláramos un poquito de ese, o sea, que profundizáramos un poco más en ese caminar para el centro, porque creo que es esa acción potente en la que vibra en el territorio. Entonces, como, ¿qué historias o qué versiones de pronto tienes para contarnos a las personas que estamos conectadas en este momento? Bueno, Mijail, cuando Camina nace inicialmente como una apuesta como una propuesta para invitar a la ciudadanía a reconocer el centro, a recorrerlo y a habitarlo. Entonces, digamos
que hay unos momentos iniciales en esa agenda colaborativa, agendas muy independientes, muy autónomas, pero que no obedecían a algo más o a un interés que en última no deja de ser el interés superior de la alianza y de caminar, que es el de habitar y el de recorrer el centro y el de reconocerlo. Quizás es uno de los intereses superiores de caminar, pero hay un momento en el que dijimos como, bueno, ya estamos conversando, ya estamos planteando diferentes tesis, y empiezan esos momentos de hacerle preguntas digamos tangibles a la ciudad. El primer momento en el que le preguntamos, creo que fue la quinta versión de Caminar para el Centro, en la cual hablamos mucho allí de cómo pues el centro no era un lugar solamente para caminar, o que no solamente se caminaba con los pies, sino que se podía recorrer con los ojos, se podía recorrer con el olfato, se podía recorrer con el oído, con el gusto. Y empezamos a construir una narrativa allí que permitía identificar precisamente esas posibilidades sensoriales que el centro permitía. Y nos planteamos quizás la posibilidad de que un lugar específico del centro oliera algo, que nos planteábamos la posibilidad de que una calle del centro sonara de una forma distinta a la que suena otra, y creo que son situaciones tangibles o que se pueden evidenciar, porque no es lo mismo estar en las Torres de Bomboná y uno sabe que en las Torres de Bomboná se puede encontrar de pronto una vendimia y escuchar canción social y escuchar protesta, y es ecléptica, en la cual puedes en un momento escuchar plancha o escuchar rock o pasar, no sé, quizás por la salsa, y que igualmente, por ejemplo, Junín o el Parque Berrío suena de una forma específica los domingos en la tarde o los sábados en la tarde, cuando los señores los señores y las señoras que bajan de Santa Elena o de vender flores o a vender flores o a vender frutas o a vender lo que sea, se encontraban en el Parque Berrío a tocar guitarra y a bailar y a tomarse unos aguardientes, porque esas experiencias sensibles y esas experiencias humanas llenan de contenidos sensibles a los que lo habitamos y a los que lo recorremos y a los que estamos allí. Entonces empezamos a plantearnos ese montón de universos que estaban contenidos en el centro desde lo sensorial. Esa fue como una primera, como un punto de partida para plantearnos el centro como un escenario de preguntas sensibles a la ciudad y a la ciudadanía, pero de allí se fueron generando distintos momentos, sino que fueron quedando en la esencia de las acciones que cada una de las entidades que hacían parte de la alianza y que eran constituyentes y constitutivas de esa agenda colaborativa, las iban integrando a su ADN. Entonces, en algún momento nos preguntamos por la vida y hablábamos de cómo la vida es ese bien fundamental. Cuando hicimos Caminar para el Centro, un corazón que late, y recuerdo mucho, por ejemplo, que nos encontramos en un acto inaugural que fue, ese creo que fue la segunda vez que hicimos acto inaugural fuerte y colectivo de Caminar para el Centro, a plantear en el Parque del Periodista por qué era importante celebrar la vida y cómo pues no nos oponíamos a la muerte, pero sí a la muerte violenta, porque pues quizá la muerte es lo más natural que nos puede pasar, pero tiene que ser natural, no puede ser provocada. Y es ese tipo de acuerdos que se empiezan a generar, porque decíamos como, bueno, tenemos que entender que la vida es un bien supremo del cual últimamente estamos prescindiendo de forma, digamos, un poco a la ligera. Entonces, como actores culturales, como entidades culturales, el acuerdo sobre lo fundamental que teníamos ahí es, bueno, exaltemos la vida como algo que tenemos que defender y tenemos que proteger, y hagámoslo quizás en uno de los espacios con situaciones no violentas, porque el Parque del Periodista no es violento, pero con situaciones en las cuales los poderes oscuros o las mafias o las dinámicas del terror que tiene la ciudad son tangibles
el Parque del Periodista, hay que decirlo, hay que advertirlo, es un espacio, o ha sido históricamente un espacio de convivencia y de encuentro de un montón de dinámicas. Pero entonces estábamos allí precisamente dialogando con todas esas dinámicas y diciendo, bueno, la vida... Hablábamos, por ejemplo, de la importancia que son los niños y las niñas para la ciudad, y planteamos desde un caminar que nombramos la infantil mirada, cómo teníamos que pensarnos las ciudades y el centro y los territorios y nuestras agendas, que yo creo que desde lo anecdótico, plantear agendas para niños y niñas fue un gran reto para la mayoría de los actores que hacíamos parte de la alianza, porque como entendemos el mundo desde una perspectiva propia, individual, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, de qué es lo bueno y lo malo, qué es lo lindo y lo feo, qué es lo que divierte y qué es lo que no divierte, qué es lo que merece ser contado y qué no. Cuando llegamos y dijimos como, bueno, vamos a hacer cosas para los niños y las niñas, fue como, ay carajo, y entonces acá qué pasó, nunca lo hemos hecho para ellos, ¿cómo lo vamos a hacer sin ellos? Entonces lo primero que pensamos fue, bueno, el llamado es a construir precisamente con ellos, y hicimos un ejercicio en el que convocamos algunos niños y niñas y les dijimos como, bueno, venga, ¿qué es lo que ustedes se imaginan del centro? ¿Cómo se imaginan ustedes que el centro es y que debería ser? ¿Qué les gusta y qué no les gusta del centro? Incluso previamente el ejercicio fue, ¿y qué quisieran ver en un caminar para el centro? Entonces, ese fue un ejercicio muy retador, pero que nos dejó a muchos el aprendizaje de, bueno, y entonces cuando el público sea otro, cuando sean los niños y las niñas los que tienen que estar en el primer lugar y a quienes tenemos que dirigir nuestras apuestas, ¿cómo lo tenemos que hacer? Yo creo que la respuesta que nos quedó a muchos fue, indudablemente, no se puede hacer sin ellos y sin ellas. Tienen que participar y tienen que ser parte del proceso creativo y del proceso inventivo y del proceso de pensarnos las dinámicas para ellos y para ellas. En fin, hemos pasado por diferentes momentos y han sido muchas las reflexiones, pero quisiera hacer un énfasis puntual en una que yo creo que recoge un poco lo que es la esencia de Camina, que es cuando hablamos del derecho a la ciudad, de cómo a partir de las apuestas culturales, a partir de las apuestas del encuentro, permitíamos precisamente que se desarrollara ese derecho a la ciudad desde el habitarlo, desde el recorrerlo, desde el identificarlo como propio, hacerlo parte de uno mismo. Porque, y volvíamos un poco con la discusión de las dinámicas del terror, porque pensábamos que era o del Estado, en otros momentos pensábamos que la ciudad le pertenecía a los ilegales y dejamos de asumirlo como algo que nos pertenece a cada uno de nosotros y a cada una de nosotras, y dejábamos de ejercer esa ciudadanía activa que se logra consolidar precisamente desde ese poder habitarlo, poder recorrerlo, poder encontrarnos en ella, y que quizás en este momento sea uno de los ejercicios que más está cooptado, ya no, bueno, sí por los ilegales, sí por las dinámicas propias del control que se genera desde el poder y desde la norma, pero digamos que en la norma en últimas hay una renuncia que hacemos que parte desde el contrato social y desde la posibilidad de encontrarlos como sociedad, pero en este momento nos encontramos con una renuncia mucho más fuerte, digamos, mucho más invasiva, que obedece a las dinámicas de pandemia. Quizás hoy tendríamos que volvernos a plantear cómo es ese derecho a la ciudad, cómo es ese derecho a habitar la ciudad, a recorrerla, cómo es ese derecho a volvernos a encontrar. Nosotros somos seres sociales y digamos que, por ejemplo, ya está sucediendo, no sé, en la Universidad de Antioquia, en el Paraninfo, si Andrés no se enoja, que Andrés lo vi por ahí conectado ahorita, pero no es lo mismo hacerlo desde la virtualidad, porque cuando planteamos una discusión sobre las realidades, sobre el contexto, sobre las diferentes formas de imaginarse el mundo,
en un escenario físico tangible, en un escenario en el que nos encontramos a dialogar de forma directa y nos vemos a los ojos, no se construye una única narrativa, se construye la narrativa, digamos la narrativa principal, que quizás no sea digamos la más valiosa, quizás nosotros dos podamos estar hablando mucha carreta y realmente no estemos llegando a ningún punto, pero se construyen un montón de narraciones paralelas o de narrativas paralelas que se dan precisamente en ese encuentro, en ese podernos ver. Acá estamos vos y yo conversando y bueno, la posibilidad de comentar, digamos, permite una interlocución y una conversación con los que asisten hoy al encuentro, pero cuando estás en la calle, cuando estás en el bar, cuando estás en el teatro, cuando estás en el museo, cuando estás en el centro cultural, la narración no es una única, la narración es la que se propone, a la que se invita, pero se dan un montón de narrativas paralelas que se dan desde el que opina, desde el que comenta, desde el que interpela, desde el que le dice al que lo acompañó, ve, yo creo que ese man está hablando mucha paja, eso no es así, esto es por otro lado, sí. O sí, está muy bello el cuadro, pues yo la verdad no es que entienda mucho lo que el man quiso decir, o yo entiendo esto de lo que el man trató de decir. Uh-huh. Hay algo que pasa con el ejercicio de comunicar las artes. Yo no sé si las obras se tengan que traducir. Yo ahora lo mencionaba cuando se crea un producto artístico, llamémoslo canción, llamémoslo cuadro, llamémoslo escultura, quizás una sea la intención del autor, quizás una sea la intención de quien lo crea, pero el valor real de esa obra está en esas otras narraciones paralelas que se van construyendo alrededor de esa misma obra, que muchas veces Muy bien, yo voy aquí a hacerle un saludo, ya estamos llegando al final de nuestra charla. Definitivamente tenemos mucha tela para cortar, esperemos que cuando todo esto pase, este confinamiento, podamos tener un desde el sofá, que nos inviten también desde la casa y podamos tener un sofá allá, o desde alguno de los escenarios de la alianza, o con final, podamos hacernos un desde el sofá bien chévere, a seguir hablando. Nos conseguimos un sofá con ruedas y lo ponemos a rotar por las diferentes entidades. Pues nos vamos en ese sofá por ruedas bajando por la playa, pues. No también, sí. Esas son las formas de habitar el centro. Si ustedes tienen alguna última pregunta, comentario, deseo, saludo a Juan David, lo pueden hacer por aquí o aquí. Y les cuento que si llegaron tarde y como decía, visitar el Instagram TV de Confenalco y ahí van a encontrar completa toda esta conversación. Para ir como cerrando, tengo como dos últimas acciones o preguntas ahí detonadoras. Una que quería no dejar pasar y es sobre la historia clínica, esos exámenes a la pandemia que le han hecho a la cultura en el centro y que has estado muy cercano a ella, ¿cierto? Entonces, como un poco enfocándonos en esos diversos síntomas que han tratado allí y esos pronósticos que han dado, ¿qué situación crees o cómo ves la pandemia en el centro? ¿Cómo vemos que ahorita hay muchos centros culturales que están cerrando? Ahorita que nos ubicaste geográficamente por allá por el Guanabano, pues, ustedes desde ese programa de esa pandemia. Bueno, digamos que cuando empezó la pandemia, desde la alianza hubo un momento inicial en el cual dijimos como, bueno, pensemos un poco, reflexionemos. Hay un montón de contenidos que yo creo que fue algo que nos pasó a todos, y es que la mayoría de entidades empezaron a generar muchos contenidos y decidimos desde la alianza como, vamos a quedarnos quietos, impulsemos o compartamos los contenidos que se están generando desde los diferentes espacios. Pero después dijimos como, bueno,
hay muchos contenidos, pero además hay cosas que están pasando con las entidades y con los actores que hacen parte de la alianza que evidencian o que ponen de presente la situación real y tangible y humana que se está viviendo en el centro de la ciudad y que se está viviendo en las entidades culturales del centro de la ciudad, que quizás es muy parecida a la que pase en la periferia, en los barrios, en el resto del país. Entonces lo que planteamos fue una serie de conversaciones en las cuales con unos actores invitados pusiéramos precisamente de presente las condiciones humanas que hacen parte de las realidades de las entidades. Digamos que pues, sería muy apresurado en este momento sacar conclusiones, no muy apresurado porque ya han pasado varios ejercicios diagnósticos. Planteamos como, bueno, si ya le estamos haciendo exámenes diagnósticos a las personas, hagámoselos a las entidades, y en que pasaba antes de la pandemia, que era lo que pasaba antes del confinamiento, para después hablar precisamente de lo que el confinamiento nos trajo, de las acciones que se empezaron a emprender y un poco de las apuestas o de lo que creíamos que iba a ser el porvenir. Hay algunos puntos que digamos podrían ser sintomáticos en ese ejercicio diagnóstico porque han sido repetitivos en los diferentes encuentros. Digamos que uno claro y leía una frase en estos días que intenté rastrear mucho porque la he visto muy repetida en diferentes discursos, en diferentes momentos. No logré ver cuál era el origen real, pero creo que la dijeron en un terremoto que hubo en República Dominicana como en el 2009, creo que fue, y es cuando creo que ese ha sido un punto común de las conversaciones. Quizás la cultura sí ha estado muy golpeada, sí ha estado muy aporreada, sí se han cerrado un montón de espacios, sí se han tenido, y esa palabra nefasta creo que la vamos a seguir repitiendo mucho tiempo, se han tenido que reinventar muchos espacios y no en la forma de reinventarnos a la que estábamos acostumbrados los gestores o los artistas o los que hacen parte de la dinámica cultural, que lo hacen todo el tiempo, se están reinventando todo el tiempo, sino que el reinventarnos consistió en desnaturalizarnos, perder el ser, la esencia de lo que éramos y convertirnos en cosas que no eran propias de lo que hacíamos. Entonces vimos como bares, como establecimientos, como centros culturales se empezaron a convertir en tiendas, se empezaron a convertir en revuelterías y dejaron de ser lo que por esencia eran. Pero entonces, cuando vimos, volviendo a la frase que decía, cuando todo se acaba, lo único que queda es la cultura, pues en últimas, esto va a pasar y vamos a seguir ahí, vamos a seguir existiendo. No vamos a perder esa esencia que es lo que permite identificarnos, lo que permite construir narraciones individuales y colectivas. Yo creo que ya poco, entonces iba a contar una anécdota, pero ya no creo que nos da. Entonces, los puntos comunes hay cierres masivos, hay cierres colectivos, se están acabando un montón de espacios, pero hay urgencias mayores en las realidades sociales que hace que volquemos quizás las miradas a otros espacios y quizás la tarea de la cultura o de las entidades culturales, de las entidades que se dedican al ejercicio artístico y de narrar la ciudad, debe obedecer más precisamente a contar esas realidades humanas que no nos están contando los medios y que no nos están contando los noticieros, porque digamos que los medios se dedicaron a dar cifras, pero no estamos contando realmente qué pasa con las personas de a pie, con los que caminan, con los que transitan el centro, con los que viven de vender el revuelto de la plaza de mercado, con los que bajaban de... ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuáles son esas otras realidades? Y bueno, hay niveles diferentes de preocupación. Uno de el último punto común que nos ha dejado como diagnóstico de esa historia clínica es: veníamos con profundas crisis y humanitarias, de desigualdad, de diferencias sociales, de posibilidades de acceso a la información, de conectividad, y esta situación lo que hizo fue profundizar esas situaciones y
y bueno, y otro de los puntos es definitivamente encontrarnos así, es muy valioso, la tecnología nos brinda un montón de herramientas para afrontar esta situación, pero nos falta la carne, nos falta el encuentro humano, nos falta el abrazo, que es algo que nos caracteriza. Nos falta el abrazo y por ahí nos decía Correa, ya le da miedo ir al centro, ya me da miedo ir al centro, y Sebastián responde, no podemos dejar perder el centro por miedo, tenemos que juntarnos para seguir haciendo del centro ese barrio de todes. Definitivamente es así. Si les recomiendo también ver con André una de las conversaciones que tuvimos desde el sofá con Andrés Roldán, donde precisamente tenemos que vencer, abrazarnos y saber que todo esto va a pasar y va a prevalecer ahí la cultura. Ya definitivamente creo que me queda un minuto antes de eso. No quiero que nos vayamos sin decirle a las personas si quieren comunicarse contigo como líder en este momento, como coordinador, director de la alianza, para recibir más información, porque además hay muchas entidades que en este momento están en opciones de servicios cercanos. Por ejemplo, la Pascasia hoy está vendiendo unas delicias de almuerzos, pero también está haciendo conciertos virtuales. Hace poco tuvimos a la Pascasia aquí como invitada, que hace parte de esta alianza cultural por el centro. Y así hay muchas entidades que yo sé que queremos abrazar, que queremos sumar, que queremos consumir localmente, que queremos aportar a esa economía y quieren comunicarse. ¿A dónde escriben? No, pues las redes, está el Facebook, el Instagram y el Twitter.